eh, acá en Chile, así que me ha tocado ver un par de veces esta presentación y me doy cuenta de lo poco que sé. ¿Ya? Así que disfrútenla. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación. Hola Diego, ¿cómo estás? Ya pues, voy a hablar de hipertensión arterial pulmonar básicamente. Un poquito desde la ecografía por razones básicamente operativas, de lo que básicamente hacemos como primer approach. Tengo presentaciones de puro eco que me gustan, pero esto es más pensando desde la ecografía, pero para los clínicos, para que no se asusten. Entonces, antes de entrar en materia, algunas cosas de introducción. La hipertensión pulmonar sabemos que es una enfermedad que es infrecuente, que es caracterizada por el progresivo remodelado de las arterias pulmonares distales, básicamente, lo que genera aumento de la resistencia vascular pulmonar, posteriormente falla cardíaca derecha y eventualmente por esta misma causa la muerte. Es de baja prevalencia, vemos 15 a 60 casos por millón de habitantes. Sin embargo, es una enfermedad bien terrible porque tiene un pronóstico ominoso, descrito en la literatura básicamente 2,8 años sin tratamiento, pero esto ha mejorado significativamente en base a las terapias nuevas y en base al diagnóstico. Antes de entrar propiamente en lo que les quiero decir, vamos a hacer algunos recordatorios o update de definiciones y básicamente esto cae casi que en la semántica de la enfermedad. Entonces, decir primero que la hipertensión pulmonar es una condición hemodinámica, no es una enfermedad, es una condición hemodinámica caracterizada por una presión media de arteria pulmonar mayor o igual a 20, medida esta en reposo y por cateterismo cardíaco derecho. Dicen por ahí que esta es la definición nueva de 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, si vamos a la historia de la enfermedad, la verdad que esto desde un principio, desde la primera vez que se publica y se acuerda, digamos, definir el cor pulmonar, se dijo que, o se vio en realidad que la presión media arteria pulmonar muy rara vez superaba los 20 milímetros de mercurio y así se definió en ese momento. Ese fue el primer consenso o el primer simposio mundial, pero luego dijeron, bueno, en realidad vamos a tratar de evitar el sobrediagnóstico, el sobretratamiento de esto. Esto tuvo todo que ver con una epidemia de hipertensiones pulmonares asociada con el uso de anorexígenos. Entonces dijeron, bueno, vamos a subir un poquito el listón y vamos a poner el diagnóstico en 25, medio por cateterismo y en reposo también. Así dejamos fuera las que son leves porque no se benefician de tratamiento y sacamos las que son leves asociadas a enfermedad pulmonar, que eran la mayoría. Y así posteriormente se fueron sucediendo los distintos simposios mundiales que en general se van traduciendo en las guías que conocemos. El penúltimo simposio es el quinto que se tradujo en la guía del 2015 europea de hipertensión pulmonar, que es como guía tal, es la actualmente vigente. Sin embargo, después viene el último simposio, que es del 2019, que es el sexto, y de ahí emanan las definiciones estas, que son no nuevas, sino que reenjuague de la definición pura y más antigua. Y ahí, bueno, entrando en la semántica, nuevamente dijeron que la hipertensión pulmonar en general incluirá dentro del saco todas las formas de hipertensión pulmonar, tengan gasto cardíaco alto, presión capilar alta, de capilar alta, es decir, presiones de llenado alta, y esto se debe básicamente a sobrecarga de volumen, si existe un chant de derecha a izquierda, si exista hiperviscosidad, como algunas formas raras, pero se hará la salvedad o se acotará el diagnóstico de hipertensión pulmonar precapilar a aquellas formas que necesariamente tengan enfermedad vascular pulmonar, ¿ya? Y esta enfermedad vascular pulmonar, en términos hemodinámicos, significará tener resistencias vasculares pulmonares mayor o igual a 3 unidades GUT, ¿ya? Y ahí hablamos ya exclusivamente de hipertensión arterial precapilar. Entonces, aparece este grupito, subgrupito que es nuevo, o nuevo en realidad en la literatura, aquellos que tienen entre 21 y 24 de presión media, pero también con resistencias vasculares pulmonares elevadas. Y esto por el momento es un grupo que podría progresar a formas más severas, particularmente si son pacientes de riesgo de avanzar, que uno sabe cuáles son: los que tienen esclerosis sistémica
progresiva, esclerodermia, los que tienen enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, es decir, un TEP que se hizo crónico, pero todavía no hace hipertensión pulmonar, o bien una forma de enfermedad pulmonar intersticial. Y estos pacientes por ahora hay que seguirlos cercanamente y no tratarlos, ¿ya? Entonces, en buenas cuentas, para entendernos bien, la hipertensión pulmonar actualmente es presión media, mayor a 20, medida por cateterismo derecho y siempre en reposo. Enfermedad vascular pulmonar es más de 3 unidades Wood de resistencia, digamos, por cateterismo. Y hablaremos de hipertensión pulmonar precapilar o hipertensión arterial pulmonar, si cumple con la definición de hipertensión, más de 20, si tiene presiones de llenado baja y si tiene resistencias vasculares pulmonares L bajas, ¿ya? Dicho de otra manera, y yo sé que, bueno, pensaba que iban a estar los amigos reumatólogos también acá, y en realidad cuando uno va a una presentación de algo que no es su tema, les gusta que a uno le insistan y le dejen bien claritas las cosas, así que por eso estoy siendo súper majadero. Entonces, cuando hablamos ahora ya, no de hipertensión pulmonar, sino de hipertensión arterial pulmonar, esta sí es una entidad clínica, no es una condición hemodinámica, subgrupo de las hipertensiones pulmonares, hipertensiones pulmonares en general, y que tiene presión media más de 20, presión de aurícula izquierda que es normal, o presiones de llenado izquierda normales, definida por capilar, menos de 15, o una presión de fin de diástole, si es que estas otras mediciones son equívocas, que ocurre con cierta frecuencia. Hace unos pocos días, Manuel sondeó con Nico un paciente que le midieron por todas partes el capilar y era bien equívoco, hicieron presión de fin de diástole era bajita y con eso en realidad uno se da por pagado y presión de fin de diástole en el fondo es suficiente para decir que es precapilar, que debe cursar con gasto cardíaco normal o bajo, ¿ya? Y esto automáticamente excluye las de gasto cardíaco alto, los hiperflujos, la hiperdinamia, que a veces se olvida un poquito, pero esto debiese quedar intrínsecamente dicho si es que el paciente tiene resistencias vasculares pulmonares altas. Y esto en ausencia de enfermedad pulmonar, pulmonar intrínseca en sus distintas formas o de TEP crónico. Más en chileno, si tiene más de 20 de media, tiene hipertensión pulmonar. Si el paciente no tiene cardiopatía izquierda, por todos los métodos que busquemos, si no tiene hiperflujo y si no tiene ni enfermedad pulmonar ni TEP, estamos en presencia de lo que podríamos decir una vasculopatía pulmonar intrínseca, en que tiene lesiones anatomopatológicas conocidas, bien claras, bien específicas, y tiene una fisiopatología en que básicamente son 3 fenómenos: que hay remodelado arterial, como se ve en la figura, que hay fenómenos importantes de vasoconstricción y que tiene trombosis in situ como los 3 fenómenos pilares y algún grado de inflamación local, pero que en realidad no es tan importante y las terapias que intentan modificar esto en realidad no han modificado la enfermedad. Sabemos que siguiendo con las definiciones, esto tiene una clasificación clínica etiológica en que hay 5 grupos que son bien dispares. La lista es bien larga, pero básicamente en el grupo 1, que es la que nos vamos a enfocar básicamente, están las precapilares, que pueden ser idiopáticas, pueden ser heredables, que básicamente son idiopáticas para todo efecto, que tienen una agregación familiar mendeliana. Existe alguna secundaria de drogas y tóxicos, que en general son drogas y tóxicos que se ocupan frecuentemente y que en ciertos pacientes, seguramente con cierta predisposición genética, gatillan el fenómeno, y las asociadas a, enfermedad del tejido conectivo, asociada a VIH, asociada a hipertensión portal, como tuvimos hace poco también un caso, asociada a esquistosomiasis, que la menciono porque es la causa más importante en el mundo, pero que en Chile afortunadamente no la tenemos, y la asociada a enfermedad, a cardiopatía congénita, que la verdad que ciertamente parece ser de otro grupo. El grupo 2, que es asociada a cardiopatía izquierda, que es totalmente diferente. El grupo 3, asociada a enfermedad pulmonar, que cursan básicamente con hipoxemia. Y el grupo 4 es la extromembólica, ahora por ocupación o ocupación básicamente o compresión de las arterias pulmonares, ¿ya? Y el grupo 5, como le dicen la cantina de Star Wars, donde entran todas las formas más raras y diversas. Y existe una clasificación hemodinámica en que básicamente están las precapilares,
volviendo a repetir, con presión media más de 20, con capilar bajo, es decir, sin compresiones de llenada bajas, sin cardiopatía izquierda y con enfermedad vascular intrínseca, definida como resistencia a más de 3 unidades Wood, y aquellas que cursan con presiones de llenado izquierda elevadas, que son las postcapilares, que a su vez pueden tener ya un grado remodelado intrínseco, definido por resistencias vasculares pulmonares también elevadas. Haciendo todas esas definiciones y aclaraciones, volvamos a lo que les quería contar. Básicamente, transitar por la hipertensión arterial pulmonar en todas sus etapas, desde la ecografía, que es probablemente lo que tenemos más a la mano en clínica. No tengo conflictos de interés para mostrarle todo lo que viene a continuación, son imágenes propias todas. Entonces, lo primero que hay que decir es que el ecocardiograma no reemplaza el cateterismo derecho. Sin embargo, el cateterismo derecho, si bien es un examen que no es complejo, implica pabellón, implica muchas veces hospitalizar, implica en el sistema público una espera que no es menor, en el sistema privado implica un costo que es alto para el paciente. Por lo tanto, si bien es cierto en términos académicos, deberíamos ocuparlo mucho más, en términos prácticos, en términos clínicos, lo tenemos que restringir lamentablemente a aquellos momentos en que nos cambie conducta, nos defina de forma muy importante pronóstico y que lo ocupemos para algo, porque si lo vamos a solamente a guardar como un examen más, la verdad que no tiene mucha utilidad, ¿ya? Pero lo primero que hay que decir es que el ecocardiograma no reemplaza el cateterismo, pero sí le podemos sacar mucho el jugo antes de llegar a este. Entonces, le pregunto a la audiencia si alguien ha solicitado algún cateterismo derecho sin mediar un eco, es decir, ocultó al paciente, vio la clínica, le escuchó un P2 muy alto, dijo sondeo cardíaco de una vez. Yo creo que ninguno lo ha hecho, y yo creo que ningún hemodinamista ha sondeado a un paciente o le ha dicho al clínico que sí, sin decirle, oye, ¿y el eco que tiene? O si algún paciente ha iniciado alguna terapia vasodilatadora pulmonar específica, sin tener un eco al menos en la mano. Yo creo que no. Entonces, ¿en qué nos ayuda el eco? El eco en general en la práctica cotidiana, en la enfermedad, la verdad que nos ayuda en todas las etapas. Nos ayuda, nos ayuda en el diagnóstico de hipertensión pulmonar como condición hemodinámica, nos ayuda en el diagnóstico diferencial inicial, ya cuando tenemos casado el diagnóstico de hipertensión pulmonar, nos ayuda en el pronóstico y definir gravedad, también en el seguimiento y determinar riesgo, que es una cosa que hacemos cotidianamente en el poli de estos pacientes con hipertensión pulmonar, y en screening en las pocas poblaciones de riesgo que le buscamos hipertensión pulmonar activamente. Entonces, la primera pregunta que nos va a responder o nos va a ayudar a responder el eco, es decir, si hay hipertensión pulmonar o no. Y con esto me refiero a la estimación no invasiva de presiones pulmonares. La mayoría son cardiólogos acá, pero para quienes no, hagamos un recordatorio sucinto. Estimamos básicamente en forma cotidiana la presión sistólica de la arteria pulmonar a través de la insuficiencia tricuspidia. ¿Cómo es esto? Para esto tenemos asumido y supuesto. El primer asumido es que el ventrículo derecho, y ocurre la mayoría de las veces, se conecta en sístole con la arteria pulmonar sin mediar una resistencia significativa. El tracto salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, a diferencia del tracto salida izquierdo y la aorta, en general no ofrece resistencia importante, y podemos decir prácticamente que en condiciones normales y habituales la presión sistólica del ventrículo derecho es similar a la presión sistólica de la arteria pulmonar. Primer asumido. Segundo, por lógica, en sístole, si el ventrículo derecho, en sístole en realidad el ventrículo derecho y la aurícula derecha poseen diferente presión, ¿no? En el momento en que el ventrículo derecho se está contrayendo, la aurícula se está llenando, hay una diferencia de presión, y si en ese instante existe una comunicación entre ambas cámaras, se producirá un flujo que va desde la cavidad de mayor presión, obviamente a la de menor presión, y eso es un flujo de BD a AD, y eso es la insuficiencia tricuspida. Que Diosito la puso ahí,
para que en clínica podamos estimar en forma casi cotidiana la presión de arteria pulmonar, porque el 70-80% de la población normal tiene insuficiencia tricuspidia. Entonces, ese flujito que se produce en sístole del ventrículo derecho a la aurícula derecha, a mayor diferencia de presión entre una cámara y otra, tendrá mayor velocidad. Y esa velocidad de este reflujo, por una ecuación, la transformaremos en presión, ¿ya? Entonces, hay mayor diferencia de presión, mayor velocidad, y esta velocidad se traduce en un gradiente, ¿ya? Ahora, si a este gradiente de presión entre ventrículo y aurícula le sumamos la presión que tiene basalmente la aurícula derecha, que lo estimamos mirando la cava. Cuando miramos la cava tratamos de ver qué tanta presión hidrostática tiene la aurícula derecha. Vamos a ver en el fondo en cuánto le gana el ventrículo a la aurícula, y si sabemos la presión basal de la aurícula, obtendremos esta presión sistólica de arteria pulmonar, y esto es lo que cotidianamente informamos en un ecocardiograma. Por tanto, en general, el valor que podríamos decir más variable o más puro de este cálculo es la velocidad del reflujo tricuspidio, y por eso también lo utilizamos mucho en clínica, lo utilizamos al reportar el examen, y se utiliza también para establecer la probabilidad de tener hipertensión pulmonar en un paciente. ¿Qué pasa si el paciente no tiene insuficiencia tricuspidia? O más que eso, en realidad, el eco en general trata de ser un examen que, como es una visión indirecta muchas veces, trata de ser consistente. Consistente es que tratemos de determinar que un fenómeno es cierto a través de diferentes elementos que nos digan lo mismo, ¿ya? Muchas veces, para hacer este examen consistente, iremos a mirar la arteria pulmonar y el flujo en la arteria pulmonar, que también nos va a ayudar. Tanto la insuficiencia pulmonar, que también un porcentaje alto de la población lo tiene, y aquellos que tienen hipertensión pulmonar, en que tienen dilatación del tronco de la arteria pulmonar, van a tener con mayor frecuencia, ¿ya? Vamos a mirar la insuficiencia pulmonar y vamos a ver que si no tiene insuficiencia pulmonar, tiene flujo de todas formas en el tracto de salida, y ese también nos da información. Vamos primero con la insuficiencia pulmonar. Este chorrito que aquí en este paciente que tiene hipertensión pulmonar, que es muy marcado y es muy, digamos, para fines didácticos, nos va a marcar al Doppler una señal, y esa señal protodiastólica, al inicio del diástole, nos va a decir ese punto en rojo, si le sumamos la presión de la aurícula, la presión media de la arteria pulmonar y la velocidad o el gradiente telediastólico, el puntito amarillo, el fin de esta señal. Si le sumamos la presión de la aurícula derecha, nos va a decir la presión diastólica de la arteria pulmonar. Pero muchos pacientes no tienen una insuficiencia tricuspidia tan generosa como nos gustaría, pero sí tienen flujo en la arteria pulmonar, y probablemente el interrogar con Doppler, en este caso Doppler pulsado, el tracto de salida, nos muestra un flujo en la arteria pulmonar, en que dos fenómenos, dos cosas son las que miramos: la velocidad que hay entre el inicio del flujo y el pic de velocidad del flujo, que si este tiempo transcurre entre el inicio del sístole y el que llega a la máxima velocidad, si este tiempo es más corto, nos habla que el flujo se encuentra rápidamente con un stop y que hay una resistencia vascular pulmonar aumentada. Existen fórmulas para que con este tiempo de aceleración, que se llama, podamos calcular la presión de arteria pulmonar, pero más que el cálculo mismo, porque aquí no nos interesa, y nos tenemos que acostumbrar a que no nos interesa cuál es el valor de la presión de arteria pulmonar, sino que si el paciente tiene o no la patología, que tenga o no una hipertensión arterial pulmonar precapilar. Esta es una morfología que es normal, que vemos que este flujo que es bien redondito, por así decirlo, con un tiempo de aceleración largo, en que el flujo va en el tiempo proyectándose y no se encuentra con un stop. Acá el tiempo de aceleración es 151, totalmente normal, y es un flujo que es redondo.
que es, digamos, más bien circular. A diferencia acá, vemos dos fenómenos. Uno que es un tiempo de aceleración muy corto, de 55 milisegundos. Estos son variables continuas, que básicamente si es bajo 100, aumenta la probabilidad de encontrar este fenómeno. Pero conforme es más bajo el valor, la probabilidad de tener hipertensión pulmonar aumenta. Y esta escotadura, este notch, o signo de la W también, como se ve en la figura, nos orienta que tiene hipertensión pulmonar el paciente. Hay diferentes valores de corte. Si el valor básicamente es menos de 90, es un fuerte predictor de hipertensión pulmonar y estrictamente de resistencias vasculares mayor a 3 unidades Wood. Y si es mayor de 100, como les decía, alta probabilidad de hipertensión pulmonar, y en general estas son más bien precapilares. Ahora, las definiciones son todas por sondeo cardíaco. Son por sondeo cardíaco y presión media. Entonces, nosotros medimos por eco habitualmente y presión sistólica. Entonces, vamos a ver cómo se correlaciona el eco, lo que medimos por eco, con las presiones medias de arteria pulmonar. Este es un estudio que es un poquito más antiguo, del 2019, y que no contempla la nueva definición. De hecho, le escribí a los autores que podían reanalizar estos números en virtud de los valores de corte nuevos. Ellos hicieron 189 sondeos cardíacos y en el mismo día, en forma contemporánea, un eco de superficie, ¿ya? Y vieron que los valores óptimos de corte para decir que el paciente tiene por cateterismo una presión media mayor o igual a 25, era una presión sistólica de arteria pulmonar de 41 y un gradiente transtricuspidio, un gradiente de presión entre aurícula y ventrículo derecho de 36 milímetros de mercurio. Así que yo en general tiendo a utilizar, y este probablemente de los trabajos que buscan responder esa pregunta, es el más grande, así que yo tiendo a ocupar esto como definición. Los otros definiciones en realidad de 35 de sistólica arteria pulmonar viene de clasificaciones de la estenosis mitral que no son necesariamente lo mismo, ¿no? Ahora, otra pregunta que uno se puede hacer es... ¿estaremos bien midiendo solo la presión sistólica arteria pulmonar o lo podemos hacer mejor? El método habitual que utilizamos en la práctica clínica es el método de Aduén, es el método de Ratsky, en que, como mencionaba en un inicio, vemos la velocidad máxima del reflujo tricuspidio y a eso sumamos la velocidad de la aurícula derecha o la presión evaluando la cava. Lo que nos recomienda la guía europea es solo mire la velocidad del reflujo tricuspidio, establezca la proporción, y el método de Aduén es un método que nos dice, si usted tiene una señal completa de insuficiencia tricuspidia, trace el espectral completo, y eso le va a dar un gradiente medio, y a ese gradiente medio donde está la estrellita, súmele la presión de la aurícula derecha, y así puede establecer su presión media de la arteria pulmonar. Y bueno, y aquí hay otras tantas formas de medir con tiempo de aceleración, etcétera, pero menciono solo a veces que las más cercanas a nuestra práctica cotidiana, y que encontraron los autores que con el método de Aduén, cuando encontraron una presión media de más de 25, el OR para hipertensión arterial pulmonar por cateterismo era de 13.5, bastante mayor que el método habitual que utilizamos, el de Ratsky, un OR de casi 6, y bastante mejor, y que parece ser pobre, que el método solamente mirando, digamos, la presión, el gradiente o la velocidad del reflujo tricuspidio, ¿ya? Y recalco acá también, en estrellita, que si estimamos que el paciente tiene una presión de aurícula derecha elevada, es decir, una cava dilatada, el OR es muy importante también, casi 14. Y no nos olvidemos esto, y no es sorpresa, la presión de la aurícula derecha como parámetro hemodinámico es de los más potentes predictores de outcome en hipertensión pulmonar. Es reflejo de disfunción diastólica y presiones de llenado altas de las cavidades derechas, así que no lo olvidemos, no lo dejemos de lado. Y los autores acá, digamos, plantean que podría ser como método alternativo a la velocidad máxima del reflujo tricuspidio, porque tiene mejor correlación, digamos, con el sondeo. ¿Qué nos dice la guía europea?
nos dice que miremos la velocidad de la tricúspide acá, y que según este valor, si agregamos otros factores ecográficos, establezcamos una probabilidad de hipertensión pulmonar. Si el paciente tiene una velocidad alta sobre 3.4, sin ningún otro elemento, vamos a pensar que el paciente tiene una alta probabilidad de tener hipertensión pulmonar, y si tiene una velocidad baja o no medible, sin mirar ninguna otra cosa, pensaremos que su probabilidad de hipertensión pulmonar al sondeo es baja también. Y entre medio tenemos que mirar más cosas. ¿Y qué cosas miramos? Vamos a mirar básicamente las cavidades, ventrículo, arteria pulmonar y la vena cava inferior, que cuando miramos la vena cava inferior, repito, estamos tratando de adivinar la presión de la aurícula derecha, que es un parámetro, digamos, ominoso del pronóstico y un hecho cardinal de la enfermedad. Si las cavidades derechas, como acá en el ejemplo, son mayores que las cavidades izquierdas, o si vemos aplanamiento del ventrículo, del septum interventricular, básicamente en sístole o al fin de sístole, o cisto diastólico, como muchas veces ocurre cuando hay insuficiencia tricuspide asociada, es un factor que nos apoya que hay hipertensión pulmonar. Miraremos también la arteria pulmonar, que si el tronco de la arteria pulmonar está dilatado, y esto, como valor en general, como punto de corte, se dice que es 29 milímetros, otros dicen 31, pero más fácil aún, si vemos que el tronco de la arteria pulmonar es más grande que la arteria pulmonar, o más fácil aún, si vemos claramente el tronco de la arteria pulmonar, que habitualmente no lo vemos, y si lo vemos tan bien es porque probablemente está dilatado, pensaremos que puede estar, digamos, puede haber aumento de las presiones pulmonares. Miraremos el tiempo de aceleración, la morfología, y miraremos la vena cava, pensando al mirar la vena cava en presión de aurícula derecha, que como les digo y les repito, es un parámetro hemodinámico muy importante. Muy importante. Entonces, lo primero con el eco es que vamos a identificar a aquel paciente que pueda tener hipertensión pulmonar como condición hemodinámica. Vamos a hacer de la mano con esto un diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial básicamente con formas que parecen hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, pero no lo son, que no tienen una resistencia, una enfermedad vascular intrínseca, o no tienen resistencias altas. Y estos son básicamente los hiperflujos que pueden ser sistémicos o hiperflujos derechos, es decir, un QPQS alto que medimos poco ahora, ¿ya? Pero si un paciente vemos con velocidades altas y que la presión sistólica arterial pulmonar es elevada, pensaremos o trataremos de descartar el mismo examen siempre cardiopatías congénitas, y básicamente shunt pretricuspídeos. Y ahí iremos de cabeza a mirar el septum interauricular, donde la prueba de burbuja nos servirá mucho, y si con la prueba de burbuja tenemos dudas, iremos al transesofágico, iremos al TAC, que es muy preciso, sabemos que debemos ocuparlo más de lo que hacemos cotidianamente, y la resonancia eventualmente, y si hay dudas también tenemos que ir al sondeo con esta duda, si hay hiperflujo o no. Este es un paciente en que en realidad llega con sospecha de CIA, que tiene un ventrículo, tiene cavidades izquierdas, vemos aquí pequeñas, colapsadas, un septum interauricular abombado hacia la izquierda, un ventrículo que es flojo, derecho flojo, que es totalmente remodelado, hipertrabeculado, hipertrófico, y la verdad que analizamos, buscamos, digamos, en el septum interauricular, no encontramos ningún defecto. Muy importante acá, también ver la llegada de las venas pulmonares y el flujo. Hay distintas formas de comunicación interauricular, y una forma que se nos puede escapar frecuentemente el drenaje venoso pulmonar anómalo, que con el eco a veces transesofágico puede ser fácil, pero otras veces muy difícil, y ahí es mandatorio una técnica complementaria. Ahora, en clínica, muy frecuentemente también tenemos hiperflujos que son sistémicos, y básicamente en pacientes hospitalizados, con anemia, pacientes con daño hepático crónico, con fístula arteria venosa, hipertiroidismo, etc. ¿Y por qué nos engaña? ¿O por qué puede ser confundente? Porque el hiperflujo, cualquier condición hiperdinámica, determina altas velocidades. Por las fórmulas que ocupamos, esto se traduce en altos gradientes, pero cuando eso ocurre no sabemos cómo son las resistencias vasculares pulmonares. Puede que esto sea única y exclusivamente altas velocidades y no un remodelado vascular.
¿Qué tenemos que hacer en este caso? Corregir, que es lo que hace el sondeo y cómo calcula, digamos, la resistencia vascular pulmonar, corregir las velocidades o gradientes por el flujo. Entonces, cuánta velocidad o gradiente, que en el fondo es este dato para nosotros es lo mismo, esta opción matemática de uno a otro, y lo vamos a estimar por el flujo. ¿Cómo vemos las velocidades y los gradientes nosotros en el eco? Por la velocidad del reflujo tricuspidio, y cómo vemos el flujo a derecha por la integral tiempo-velocidad del tracto salida. Es decir, vamos a hacer el cálculo de la velocidad del reflujo tricuspidio partida por el VTI, o distancia expulsiva del tracto salida del ventrículo derecho, y eso nos da un índice. Este es el índice de Davas, y si este índice es menor a 0,2, tiene una muy buena correlación con que el paciente tiene una resistencia vascular pulmonar menor a 2 unidades Wood. Y eso es lo que queremos decir nosotros, si el paciente en el fondo tiene alta probabilidad de tener o no enfermedad vascular intrínseca. Si este índice es bajo, nos quedamos tranquilos. Si este índice es sobre 0,2, en realidad el paciente puede que tenga enfermedad vascular. Existe una ecuación modificada en que en realidad trata de establecer el valor exacto llevado a unidades Wood, pero en realidad no es tan exacto. A los extremos de la curva va perdiendo valor, pero en realidad lo que queremos no es en buen chileno achuntarle a qué número tiene, sino que hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y ahí a veces perdemos tiempo en el examen mirando y tirando una y otra y otra y otra y otra vez la velocidad del reflujo tricuspidio, pero en realidad tendríamos que sacarle el jugo al examen tratando de mirar otras cosas, si hay una condición de hiperflujo, etc. Este es el trabajo original, que es bien viejo de Abbas, pero le pongo la frase que en realidad 8 años antes es la que expresa la guía. Dice, si usted le encuentra solamente incremento de la presión sistólica arteria pulmonar, hable de un paciente con presión sistólica arteria pulmonar alta y refiérase exclusivamente a hipertensión pulmonar si es que además usted cree que tiene incrementado la resistencia vascular pulmonar. ¿Bien? Ahora, establecimos que el paciente sí tiene hipertensión pulmonar, establecimos que no parece ser una condición de hiperflujo, y busquemos otros diagnósticos diferenciales. Este es lo que vemos en la práctica clínica ecográfica. Este es un recopilado de 4.600 estudios ecográficos, donde vieron que un 10% de los pacientes tenían hipertensión pulmonar ecográfica, definida como más de 40 milímetros de mercurio, y por lejos, y que es lo que vemos en clínica, eso era cardiopatía izquierda. Le seguían enfermedad pulmonar y le seguían recién hipertensión arterial pulmonar muy por debajo TEP. Y es lo que básicamente hacemos o tenemos que buscar, ¿ya? Hipertensión pulmonar, sinónimo de buscar cardiopatía izquierda, que muchas veces es muy evidente. Miramos tamaño, morfología y función de las cámaras izquierdas. Si vemos un ventrículo que es normal, pensamos en hipertensión precapilar. El tamaño de la aurícula izquierda es muy importante. Recordemos que dicen que el tamaño de la aurícula izquierda es la hemoglobina glicosilada de la función diastólica. Así que si el paciente tiene un volumen de aurícula izquierda que es normal, difícilmente tenga disfunción diastólica y viceversa. Podemos hacer evaluación con Doppler muy acucioso de las presiones de llenado. Debemos mirar muy bien el septum interauricular y obviamente detectar valvulopatía significativa. Este es un caso de insuficiencia mitral masiva, este es el caso de una disfunción sistólica severa, este es el caso de una miocardiopatía restrictiva, una amiloidosis, en que la hipertensión pulmonar que tienen estos pacientes es cardiopatía izquierda, es postcapilar, y eso es materia de otra reunión. Entonces volvemos a la clasificación hemodinámica, en que vemos que hay precapilares, en que cursan con un corazón izquierdo que es sano, y las postcapilares, en que las presiones de llenado izquierdas son elevadas, pudiendo no haber un remodelado vascular. Inicialmente los pacientes en el tiempo hacen una hipertensión pulmonar que es básicamente hidrostáticamente mediada, es decir, la columna de agua aumenta y el paciente todavía tiene resistencias vasculares bajas, y en el tiempo esto va sumando un remodelado vascular que es tanto arteriolar como
como de las pequeñas venas. Pero para efecto práctico, en términos fenotípicos, podemos decir que hay dos grupos hemodinámicos, en que hay cardiopatía izquierda y que no hay cardiopatía izquierda. Y esto es básicamente, si le sacamos bien el jugo a nuestro ecocardiograma, vamos a lograr identificar como fenotipo aquellos casos en que las cavidades izquierdas, ventrículos, aurículas, son pequeñas, están colapsadas y dominadas por las cavidades derechas, en que tenemos nuestros cálculos hemodinámicos, en que hay hipertensión pulmonar, es un fenotipo que claramente podemos decir que aquí hay una hipertensión pulmonar precapilar. Y debemos tener súper claro también que hasta ahí llega nuestro diagnóstico ecográfico, porque este fenotipo de corazón derecho enfermo con hipertensión pulmonar, como vemos en la figura, este mismo cuadro es similar para una hipertensión idiopática, es similar para una enfermedad pulmonar intersticial avanzada que tiene sobrecarga derecha, es exactamente igual para un TEP crónico y para una hipertensión portopulmonar. Entonces, llegada a esa etapa, tenemos que detenernos y comenzar con el estudio ya de una hipertensión arterial precapilar, donde necesitamos que concurra el broncopulmonar, que concurra el equipo, digamos, que se dedica al TEP, también el broncopulmonar, va a estar el internista implicado acá, y el gastroenterólogo en esta forma de hipertensión pulmonar. Ahora, aquí voy a andar un poquito más rápido. Pronóstico, gravedad o perfil de riesgo del paciente. El eco también nos ayuda. Primero mencionar que en la hipertensión pulmonar ecográfica, este es solamente un registro australiano, base de datos, se ve que conforme va aumentando la presión de arteria pulmonar, el paciente va teniendo un peor outcome, por la razón que sea. Esto afecta morbilidad y mortalidad. Y esto nos recuerda una frase que decían los clínicos antiguos, referente a las cardiopatías en general: no hay paciente tan sano si tiene hipertensión pulmonar y no hay paciente tan enfermo si no tiene hipertensión pulmonar. Marca mucho el pronóstico. Ahora, para hablar de pronóstico, lo primero que tenemos que decir es que la presión sistólica de arteria pulmonar, como cosa que uno intuitivamente puede creer, tiene solo modesta o al menos variable relación con endpoints clínicos. ¿Y esto por qué? Porque a una misma presión de arteria pulmonar, y particularmente si es por eco, puede traducir resistencias vasculares medianamente elevadas, súper elevadas, o resistencias vasculares habitualmente más bien bajitas. Entonces, la cifra de presión sistólica arteria pulmonar no tiene buen pronóstico. Tiene además poca variación en respuesta a terapias vasodilatadoras pulmonares. Hacemos el diagnóstico, le damos tratamiento, el paciente se siente mejor, mejora el ProBNP, mejora los test de caminata, etcétera, etcétera, y la presión de arteria pulmonar se mueve muy poco, hasta a veces le sube un poquito. ¿Qué pasó? Mejoraron la resistencia, subió el gasto, la presión se mantiene donde mismo. En general tenemos que considerar que evoluciona en un plató y no es lo que vamos a mirar en los controles sucesivos. Esta es la foto que sí tenemos que tener en cuenta. Esto es lo que pasa en el volumen expulsivo de un paciente que le va subiendo la presión media de arteria sistémica. Esto en el ventrículo izquierdo, va aumentando la presión media de la aorta y el stroke volume, el gasto cardíaco, va ligeramente cayendo en el ventrículo izquierdo y esta curva se prolonga. En cambio, en el ventrículo derecho, que es bueno para tolerar sobrecarga de volumen, es extremadamente malo para tolerar sobrecarga de presión. Ligeros aumentos en la presión media prácticamente decapitan la función del ventrículo derecho. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El pronóstico de la enfermedad es el ventrículo derecho y no es la presión sistólica de arteria pulmonar. ¿Cuál es el problema? Que este es un ventrículo derecho normal, este es un ventrículo izquierdo, que lo evaluamos muy bonito, con fracción de eyección, con strain, etc. Con métodos bien estándar. Nadie discute que un ventrículo izquierdo le vamos a poner fracción de eyección y todo el mundo entiende. Sin embargo, en el ventrículo derecho, ya en condiciones normales, envuelve al ventrículo izquierdo y es difícil evaluarlo, y en condiciones patológicas, como el caso B, en que se dilata, se remodela, es extremadamente difícil y equívoco evaluar este ventrículo derecho. Por eso que hay múltiples elementos
ecocardiográficos, por la tomografía, por la resonancia, que nos hablan de pronóstico y gravedad del ventrículo derecho. Yo le diría que todos y cada uno de ellos, cuando están alterados, efectivamente tienen valor mayor o menor en decirnos que el ventrículo derecho está muy enfermo y al paciente le va a ir mal. El tamaño de las cavidades, ventrículo derecho basal, medio, área de fin de diástole, etcétera, los parámetros de función sistólica, TAP, onda S, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que tenemos a veces poca conciencia en evaluar son los parámetros de función diastólica, que son muy importantes. El tamaño de la aurícula derecha, la presión de la aurícula derecha, la vena cava, lo repito, la presencia de derrame pericárdico. El derrame pericárdico en la hipertensión pulmonar ocurre porque el retorno venoso está alterado, la presión del seno coronario es muy alta, los linfáticos no pueden suplir esta condición y se va acumulando este derrame pericárdico. Ese derrame pericárdico, si es moderado o severo, no es para ir a pincharlo, sino que es para ir corriendo a darle vasodilatadores pulmonares al corazón. La función sistólica también por cada uno y los múltiples parámetros en realidad siempre nos dicen, si están alterados, que el paciente le va a ir mal. Y no me voy a detener en ello, solamente les voy a mostrar un caso, y es la razón para evaluar de forma multiparamétrica el ventrículo derecho. El TAPSE, que es probablemente lo que más se utiliza, es un parámetro que se sabe que sobre todo cuando hay insuficiencia tricuspidea, puede estar falsamente normalizado o falsamente alto. Este es un paciente que está crítico, conocido con un TEP crónico, que hizo una falla derecha que fue muy difícil sacarla, requirió asistencia, en que el TAPSE muy bonito era 17, pero vemos que acá en el eje corto está el ventrículo izquierdo, que a toda máquina trata de compensar y salir de la situación, y este es un ventrículo derecho, dilatado, remodelado, hipertrófico, que prácticamente no se mueve, ¿ya? No podemos decir que este es un ventrículo derecho normal bajo ningún punto de vista, y si miramos solo el TAPSE, vamos a caer en el engaño que es normal. Lamentablemente, por ejemplo, la guía clínica del manejo de la hipertensión pulmonar por ley Ricarte Soto solamente evalúa TAPSE como parámetro de función. El strain de pared libre tiene un poquito mejor, un poquito mayor valor. No voy a aburrir acá a los no cardiólogos para esto. Y un poquito más fisiopatológico y un poquito más en boga en el último tiempo, tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho, es evaluar acoplamiento ventrículo arterial. Nos importa más que el valor de la presión sistólica arteria pulmonar, cómo se comporta ese corazón derecho para determinada presión. Y esto digamos, se puede hacer por cateterismo con curvas presión-volumen muy elegantes, pero también está súper validado hacerlo haciendo una relación tan simple como el TAPSE con la presión sistólica arteria pulmonar. Si este paciente tiene un TAPSE tal que al partirlo con la presión sistólica arteria pulmonar en menos de 0,31, podemos decir que este paciente tiene desacoplamiento ventrículo arterial, y ese como fenómeno patológico es súper importante y es un predictor de mal pronóstico, digamos, mayor. Ahora, en las clínicas de hipertensión pulmonar se han puesto a analizar todo el montón de valores o de formas que tenemos de evaluar el ventrículo derecho, y en el seguimiento, en el tiempo, estos pacientes han visto que la mortalidad está asociada basalmente, es decir, a tiempo cero al diagnóstico, y en cada punto a la disfunción del ventrículo derecho. Y todos tienen mayor o menor rendimiento en eso, destacando un poco por sobre el resto el strain de pared libre, el acoplamiento medido por TAPSE o medido por strain también, pero los controles sucesivos en el tiempo se observó solo discretos cambios en los marcadores de función y presiones del ventrículo derecho, es decir, el delta de estos parámetros muchas veces nos dicen poco qué está pasando en cuanto a la respuesta a terapia, ¿ya? Y los únicos cambios en cuanto al delta de cada parámetro en el tiempo importantes fueron el strain de pared libre, la presión de la aurícula derecha, medida como la cava, y el área de aurícula derecha. Es decir, estos dos últimos, función diastólica del ventrículo derecho. Es decir, si cuando hacemos el diagnóstico le pillamos todas estas cosas alteradas, al paciente le va a ir mal. Pero si queremos ver cómo le está yendo en el tiempo, cómo responde el paciente, probablemente nos sirva más el strain de la pared libre, cómo se está comportando la aurícula derecha y la presión en cuanto a tamaño y en cuanto a presión.
Numerosos estudios, si esta presentación yo la hacía un par de años antes, había muchos estudios que se tiraban por la cabeza cuál de los parámetros era mejor que otro. En este sale mejor parado el TAPSE. Pero este es un ejemplo que les quiero mostrar sin mucho detalle. Este es un hombre joven con hipertensión arterial idiopática, en que tiene muchos factores de mal pronóstico, debuta en clase funcional 3, con una presión que no era muy alta, con un ProNP sobre 1000, en cardiopatía, en falla derecha, las magnitudes de elevación son mucho más discretas, la curva, digamos, de Gauss está bien corrida hacia abajo, 1250 en hipertensión pulmonar es muy malo, tiene un sondeo con aurícula derecha de 12, que es malo, una resistencia vascular sobre 12 también, de 13 unidades Gut, y tiene este eco, con una aurícula derecha de 38 de área, y una área de fin de diástole de 42, y esos parámetros de función, ¿ya? Por distintas formas de clasificar, gringo, Reville, europeo, queda como riesgo intermedio, y a este paciente le partimos terapia, sildenafil y ambrisentan, y ahí veremos lo que va a pasar. Y con esto quiero volver a recalcar qué es lo que pasa en el tiempo. El paciente evoluciona de un estado de enfermedad que es compensado a un progresivo deterioro clínico en que trata de compensar hasta llegar a una fase francamente descompensada, que lamentablemente es donde hacemos habitualmente el diagnóstico. Y aquí ocurre un aumento del volumen del ventrículo derecho, una disminución de la fracción de eyección del ventrículo derecho y un desacoplamiento ventrículo arterial. Este es el camino de ida en la falla, pero el camino de vuelta no lo tenemos muy claro en cuanto al seguimiento de los pacientes, porque todos los scores para hacer seguimiento y pronóstico del paciente, que involucran muchos factores, involucran muy poco lo que es cardinal en la enfermedad, el compromiso del ventrículo derecho. Y vemos que la recomendación que ocupamos actualmente en casi todo el mundo solamente incluye dentro de todos estos parámetros el área de la aurícula derecha, que si es más de 26 el paciente está mal, o si hay derrame pericárdico, y nada más que eso. Y este paciente, al tratarlo, en realidad efectivamente mejora, pero su corazón se ve prácticamente igual. Y por los scores de riesgo lo seguimos, lo catalogamos ahora en riesgo bajo. Pero cualquier ecografista o cualquiera que no es ecografista que ha mirado eco, mira este corazón y dice, este paciente imposible que sea riesgo bajo. Y esto es lo que ocurre, que el clínico y el ecografista ven que tenemos un ventrículo derecho que le está pasando de todo, pero en realidad no entendemos muy bien por qué el paciente mejoró, y seguimos pensando, o se seguía pensando hasta hace poco tiempo, que ese paciente le iba a ir más o menos bien, lo que estábamos haciendo las cosas bien. Y esto porque no ha habido una buena traducción de la evaluación del ventrículo derecho en las imágenes con pronóstico. Viene este estudio de resonancia magnética, que claro, nos saca encima varias dificultades que tenemos en evaluar el ventrículo derecho, y nos va mostrando ya con números duros que cada cosa que ocurre en el ventrículo derecho, si cae la fracción de eyección en cada punto porcentual, va aumentando el pronóstico, la probabilidad de riesgo y la probabilidad de deterioro clínico, así con otros elementos digamos, de la evaluación, tanto la estructura como la función. Y ahí empieza a crearse un poquito la necesidad de ir un poquito más allá y buscar remodelado reverso. Este es un grupo italiano en que hace algo que en hipertensión pulmonar es bien novedoso, y toma pacientes que eran muy graves, acá les voy a mostrar el basal. Son pacientes que tienen presión media aurícula derecha de 13, que tienen resistencias vasculares pulmonares de 16, eso es muy alto, y que tienen presiones medias de 60, con saturaciones venosas mixtas de 56, o sea, son pacientes muy graves. Y parten con terapia triple, ambrisentan, tadalafil, teprostinil. No hemos hablado de terapia, pero estas son las 3 líneas de tratamiento que uno utiliza, y de tiempo cero parte con esta terapia, y ven que en el tiempo
estos pacientes mejoran ostensiblemente sus parámetros hemodinámicos, y aquí quiero ir, que al mirarle el corazón, efectivamente, sí, ellos, a diferencia de todos los anteriores, que encontraban, digamos, sutiles diferencias, siempre estadísticamente poco convincentes, pero aquí objetivan que el paciente efectivamente graves, al tratarlo en forma intensa, y bajar básicamente la resistencia vascular pulmonar en forma importante, al seguir, digamos, mirando el ventrículo derecho por ecografía, efectivamente hay remodelado reverso, ¿ya? ¿Y qué vieron que disminuyó? Disminuyó significativamente el área aurícula derecha, el área de fin de diástole del ventrículo derecho, y disminuye el FAC, el área de acortamiento fraccional. Y eso en el fondo es lo que ven acá en el monito en la terapia. Eso se ha replicado en 2 estudios más posteriormente, y ya está como bien claro que uno recién se podrá observar, aquí se grafica la resistencia, el cambio de resistencia vascular pulmonar, aquí aumenta, aquí disminuye, y la probabilidad de remodelado reverso que se define actualmente como área ventrículo derecho, área aurícula derecha y el FAC, que yo voy a tener probabilidad de revertir, digamos, estos cambios morfológicos y funcionales en el ventrículo, sí y solo sí, bajo las resistencias, al menos en un 40% o más. Entonces, el problema no era de la ecografía, el problema es que estábamos subtratando, o que no que estábamos, que probablemente a todos los pacientes los subtratamos. Voy a avanzar un poquito en son del tiempo, y esto hace mucha resonancia con un artículo que es antiguo, pero que una editorial que en realidad es súper comentada y es súper, digamos, sacada a colación frecuentemente en hipertensión pulmonar. Hay una paradoja, que los vasodilatadores pulmonares, con los que tenemos éxito terapéutico, pero fracaso clínico en el tiempo. Es decir, al paciente que llega grave, le damos un poquito de vasodilatadores pulmonares, el paciente, ahora que se entiende un poquito más el fenómeno, el paciente baja discretamente sus resistencias vasculares pulmonares, le sube un poco el gasto, y como este ventrículo, si recordamos este gráfico, está, digamos, ahorcado con estas resistencias vasculares pulmonares elevadas, le soltamos un poquito esa presión que lo ahorca, se alivia momentáneamente, el paciente mejora, pero en el tiempo las cosas no van a cambiar. Sí podemos cambiar las cosas si somos agresivos y bajamos en forma muy importante y muy agresiva la resistencia vascular pulmonar, porque es el eje fisiopatológico de la enfermedad, es lo que define la enfermedad, y eso es posible. Entonces, podemos decir actualmente que con ecografía sí podemos medir efecto del tratamiento, toda vez que el tratamiento es agresivo, y es completo y es efectivo, y efectivo es bajar las resistencias pulmonares a lo menos en un 40%. Vamos con screening. ¿Por qué hacer screening? El registro REVEAL, que es el registro americano, nos dice que del 100% de hipertensiones arteriales pulmonares, básicamente la mitad son idiopáticas, y la otra mitad son básicamente hipertensiones pulmonares asociadas a. Y de esas asociadas a, la mitad son enfermedades del tejido conectivo. Es decir, un cuarto de los pacientes son enfermedades del tejido conectivo que podemos ir a buscar. De estas, la mayoría son esclerodermia. Este es el registro chileno, esta es publicación donde participó el Sotero del Río con algunos pacientes, publicada por nuestro amigo Sebastián Herrera, y que ve que en realidad la cifra chilena es muy similar. Del total de pacientes, la mitad son idiopáticos, casi la mitad son hipertensiones pulmonares asociadas a, y de esas asociadas a, prácticamente la mitad son enfermedades del tejido conectivo, es decir, un cuarto del total de pacientes. Perdón. Y a mucha honra vamos a decir que en el Sotero del Río la mitad de todos los pacientes son enfermedades del tejido conectivo, y esto básicamente porque le hemos hincado el diente al screening, y con eso hemos detectado muchos pacientes que ya están en tratamiento, y eso beneficia a largo plazo.
Muy cortito, estamos en la hora. Hay 3 formas de hacer screening. Básicamente, la recomendación europea es por eco. La recomendación americana es un algoritmo muy complejo en que en el paso 1 no se hace, y esto es porque el eco allá es extremadamente caro y es un procedimiento en que hay que sacarle la ropa al paciente, entonces ellos tratan de no hacerlo y saltárselo. Le hacen DLCO, pruebas de función pulmonar, buscan telangiectasia, evalúan la serología reumatológica, el ProBNP, etc. Y si el paciente tiene un cierto puntaje, recién va a eco. Los australianos básicamente, alternativamente, evalúan ProBNP o pruebas de función pulmonar, y si el paciente va apareciendo con alguna yayita, con algún parámetro alterado, muy tardíamente irá al eco. Esto se ha comparado, y la verdad que se ha visto que las metodologías utilizadas partiendo por el eco en realidad detectan el mismo número de pacientes, que las otras metodologías, y en costo, al menos el costo en Europa, que es muy similar por la forma en que se hace, digamos, la medicina, el costo es más bajo partir por eco que por la otra combinación de elementos. Así que se plantea partir haciendo screening por eco. La enfermedad reumatológica, la hojita que le pasamos a los reumatólogos en el Sotero del Río para que llenen ellos esta parte, datos demográficos del paciente, algunos datos clínicos de cada patología. Estos son los datos ecográficos que los tenemos tabulados, no publicados aún porque con la pandemia bajamos un poquito nuestra velocidad de screening. Y recordar también en cuanto a screening que en el TEP, un subgrupo de pacientes del 1 al 3% van a ir a la cronicidad, y esto básicamente la guía nos dice que si un paciente a los 3 a 6 meses persiste con síntomas, compromiso de su clase funcional, disnea, tenemos que hacer un ecocardiograma buscando la probabilidad de hipertensión pulmonar y posteriormente, si es que esto sale alterado, ir al scintigrama BQ. Esto solamente era un casito, si es que había tiempo, pero estamos bien pasados, pero recordar la utilidad básicamente de la prueba de burbujas, que nos sirve para el diagnóstico, para la exclusión de cardiopatía congénita, y muchas veces para detectar un FOP que espontáneamente puede chantear en condición de hipertensión pulmonar, y eso para determinado paciente puede servirnos en el tiempo. Tenemos varios pacientes que lo hemos detectado desaturando con poca enfermedad pulmonar, que le hacemos el test de burbuja y tienen chant, y al seguirlo en el tiempo buscamos que este chant desaparezca, y así lo hace, y tenemos información preliminar que se correlaciona muy bien con las resistencias vasculares pulmonares, pero nos falta un N importante para poder, digamos, reportar este hallazgo. Entonces, en cuanto al ecocardiograma de la hipertensión pulmonar, podemos decir que es la herramienta clave en el diagnóstico inicial de hipertensión pulmonar como condición hemodinámica, que es muy bueno en el diagnóstico diferencial con la cardiopatía izquierda, que es bueno también en el diagnóstico de la sospecha de cardiopatías congénitas que cursen con hipertensión pulmonar, que reconoce como cosa muy importante un patrón característico para todas las formas precapilares de hipertensión pulmonar, que define gravedad y pronóstico mediante múltiples variables de función y remodelado ventrículo derecho, que su aporte en el seguimiento y monitoreo de terapia es menos estandarizado, no habiendo consenso en realidad en qué parámetros vamos a seguir. Si presión sistólica, claramente no, si es tren de paralímpico, si acoplamiento, etc. Pero probablemente aquí el futuro está en el remodelado reverso, pero esto requiere que seamos un poquito más agresivos con las terapias, y si el paciente está bien tratado y baja la resistencia pulmonar, efectivamente vamos al remodelado reverso, cosa que por nuestra realidad probablemente nos falta. Es una herramienta también fundamental en el screening de hipertensión pulmonar en poblaciones de riesgo, que son básicamente enfermedad reumatológica, pacientes post-TEP y algunos grupos que son más chicos, como algunos casos de VIH, y los otros son bastante menos frecuentes. El test de contraste salino en realidad múltiples oportunidades nos va a aportar. Y eso es lo que les quería contar. Todos tenemos una cita en este momento. Súper bueno, Rodri. Completo y apasionado como siempre. Pregunta.
Yo tengo una pregunta súper concisa. Yo sé que Nicolito, están así todos como dijo premiados. Nico, ya tenemos otro fanático. Sorry. Rodrigo, porque yo, bueno, las áreas que nosotros vemos de broncopulmonar son las clase 3 principalmente, que fármacos son muy pocos, oxígeno y rehabilitación pulmonar, porque si no aumentamos más la hipoxemia. Pero cuando nos enseñan esto, nosotros igual las tipo 1, nos partían enseñando siempre partir con terapias duales más que triterapia, pero suponte eso que tú estabas hablando del remodelamiento reverso, o sea, tú serías como más agresivo a partir con triple terapia de una y hacerle como estudio ecocardiográfico o hemodinámico de control para ver si es que lográis ese 40% de reducción como para llegar antes y tratar de alargar la sobrevida al paciente. O sea, yo creo que claramente el estudio señuelo aquí, el Ambition, que mostró que partir con terapia dual en todos los pacientes, todos, los que tienen ya el diagnóstico formal, es mejor que partir con una sola terapia. Claro. Digamos, ese es el estándar. Pero en aquel paciente que es de riesgo intermedio, sobre todo, la duda sobre todo en riesgo intermedio, que las formas de catalogar a los pacientes, muchos caen en riesgo intermedio y es súper dispar. Pero en esos de riesgo intermedio o intermedio plus, probablemente partir con terapia triple, haga remodelado reverso, en realidad uno quiere que el paciente se mejore, independiente del número que le pongan, ¿ya? Claro. Si el eje cardinal de la enfermedad es resistencia vascular pulmonar alta, y yo ya sé que si le estoy llevando al paciente remodelado reverso, le estoy bajando la resistencia vascular pulmonar suficientemente, es un parámetro que me puede orientar a lo que voy a encontrar en el sondeo. En ese sentido sí te ayuda. Sacándonos el tema de costos, porque sabemos que los costos son No, claro, complejos en estas terapias. si el problema es costo, pero en el fondo dice Nazareno Galía que el cherry de toda el papi del mundo de hipertensión pulmonar, la mejor terapia es la que menos ocupamos. Y es por costo nomás. Yo la paciente que tengo mejor control del hospital es la paciente que conocí más grave al debut y es la que está en mejor control actual ahora. Y es porque está con teprostinil subcutáneo, que en ese momento que se estaba muriendo con una guagua de 3 meses, pucha, le saqué lágrima a todo y me apañaron y la tenemos con teprostinil que a ella se le olvida que está enferma. Ya, no, bueno. Oye, Negro, yo te quiero hacer una pregunta más bien de la ignorancia, un poco de la ley Rigarte-Soto y cómo uno puede optar al manejo de estos pacientes y de qué se trata, si hay alguna posibilidad de tenerla en la clínica, cómo es todo eso. La ley Rigarte-Soto ha sido un salto cuántico en la enfermedad. Uno se puede quejar siempre, pero de andar a pie pasamos a andar en un Subaru, que es súper bueno y te lleva a todas partes. En el mundo los trabajos suelen andando en un BMW o en un Mercedes. Pero ha sido un salto cuántico. Y el problema es que es excluyente solamente para las idiopáticas y para la asociada a la enfermedad del tejido conectivo. Y ahí, pucha, tenemos problemas. El paciente tiene que estar súper bien estudiado y ahí necesariamente va el sondeo. No es que yo sea antisondeo, pero, pucha, decirle a un paciente en la clínica que se haga un sondeo, que lo vamos a tener para bonito nomás, es difícil. O decirle en el hospital a la misma señora que se haga el sondeo, si lo vamos a tener para bonito, en que no va a pagar de su bolsillo, pero es difícil conseguirle la hora, el riesgo es muy bajo, pero no es mucho lo que vamos a hacer con ellos, ¿ya? Pero es solamente para esos pacientes. Y es súper completa porque son 3 líneas de tratamiento, que es el Denafil, antagonista del receptor de endotelina, que los más usados son Bosentan, segundo lugar Ambrisentan, que hay de los dos. El Ambrisentan es muy bueno, con poco efecto adverso. El Bosentan es muy bueno, con hepatopatía en no pocos casos. Y el más nuevo es Macitentan, que todavía no está incorporado a la ley, que es muy bueno. Y la quinta vía son los prostanoides, que la verdad que el que tenemos es francamente malo, que el hidroproz inhalado, que como fármaco es bueno, pero la biodisponibilidad es muy mala, entonces los pacientes de hecho no lo echan de menos. Cuando están sin él, no se quejan. Pero aprovechando de colgarme para eso, ¿cómo lo hacemos? Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar, si bien es cierto, el título de la canción de la recomendación es no use vasodilatadores pulmonares, pero la letra chica dice
Si el paciente tiene mucha falla derecha y eso predomina o es un factor importante, evalúen si este paciente puede ser tratado, ¿ya? Y ahí lo que hacemos básicamente es evaluar por clínica, por eco, y a veces los pacientes se quejan mucho y la falla derecha le da síntomas, y a veces con un poquito de vasodilatadores pulmonares no lo arreglamos la enfermedad, pero les mejoramos un poco la calidad de vida, y eso lo cotejamos con que si se saturan más, si se echa a perder el test de caminata, etc. Y varios pacientes se benefician igual de la terapia. En la clínica queremos incorporar la ley Rigarte-Soto, pero la clínica en general ha estado lento para entrar a la ley Rigarte-Soto con las distintas terapias. Pero tenemos que estar caminando, yo creo que como equipos multidisciplinarios antes de meternos con esto. Que no es complejo, tenemos de todo, tenemos todas las prestaciones. Tenemos sondeo, tenemos equipo de reumatología, tenemos equipo broncopulmonar, hay un buen equipo de rehabilitación cardiopulmonar, y de laboratorio muy poco. Así que es cosa de partir nomás, ponernos de acuerdo y hacer las solicitudes que ya están en curso, pero tenemos que afinar algunos detallitos, pero claramente lo podemos tener. Y sobre todo para pacientes beneficiarios, digamos, que podrían ser beneficiarios de la clínica, Cruz Blanca, y ahí lo que conversaba yo con María Pao y con Manuel también, debiésemos ser un centro de referencia, probablemente de la ISAPRE, para manejar estos pacientes. Manuel. No, mira, me encantó la presentación, Rodrigo, la encontré súper buena. El sondeo derecho, esta cuestión que parece que es tan fácil de hacer, siempre nos pasa lo mismo. Yo por eso habitualmente converso con quien envía qué es lo que quieren del sondeo, porque parece fácil, pero termináis midiendo. Tú nombraste el caso, el último que hicimos en la clínica, que le medimos en 3 ramas distintas, tenemos 3 capilares radicalmente distintos, y terminamos metiéndole un pigtail en el ventrículo izquierdo para saber que ya lo estábamos midiendo. Y yo creo que hay que hacerlo así. Yo creo que hay que finalmente tratar de sistematizar los sondeos derechos. Hay gallos que se ponen súper... los capilares son distintos cuando el paciente respira, cuando no respira, cuando está en inspiración profunda, cuando está... todo eso tenemos que dejarlo estandarizado. Hay gente que enclava el capilar, toma gases. Si esos gases son arteriales, recién mide. Si tiene gases venosos, no mide y vuelve a enclavar más abajo. Hay gente que mete contraste para ver que no haya flujo en el donde está midiendo. Entonces, la verdad que todo esos pequeños detalles terminan en grandes cambios, porque si ustedes se fijan, son puras divisiones de y tener 3 unidades 8 o 4 unidades GUT no es lo mismo en términos de resistencia, o 2 8 y 3 2, digamos, para hacerlo en los números que puso Rodrigo ahora, que son los nuevos. Entonces, la verdad que a mí los sondeos derechos no es que no me guste hacerlo, sino que finalmente siempre me quedo con la sensación de que no estoy contestando nada de lo que me pidieron que contestara. Esa es los gases no los procesan a tiempo, el tipo no baja nunca con la cuestión, entonces quería hacer FIC, pero no sabía en cuánto rato se llevaron los gases. Entonces, todas esas cosas hacen que finalmente uno tenga que ser súper estricto con la sistematización del sondeo derecho. Me gustó mucho la presentación. Yo creo que podemos seguir conversando porque Perú va ganando 1-0, así que no sacamos nada con ver el partido. ¿Aló? ¿Me escucha, no? ¿O no? ¿Aló, aló? Sí, se escucha, Michelle. Perdona. Oye, Rodrigo, bueno, primero que nada, felicitaciones por la presentación. Creo que es un tremendo placer poder trabajar contigo en el laboratorio de ecografía. Y una tranquilidad saber que cuando hay cosas complejas o algo no cuadra mucho, tú estás al lado, estás cerca, así que realmente para nosotros como ecografistas es un placer tenerte cerca, así que y esta presentación lo deja más que demostrado. Te quería preguntar 2 cosas muy prácticas del lado, digamos, de la ecografía. De repente nos pasa que cuando uno sondea por Doppler el tracto de salida del ventrículo derecho o el tronco pulmonar, nos sale en velocidad un poco alta, más de los que estamos acostumbrados a encontrar.
no ve mucha hiperdinamia. ¿Y cuál es el enfoque que tú haces cuando a veces encuentras velocidades muy altas en el tracto de salida, haciendo una explicación un poco clara a lo que puede estar pasando? Y lo otro, preguntarte por el diámetro de la arteria pulmonar, porque el valor de corte de TAC es un poco distinto. Entonces, ¿cuál es el valor de corte que, un poco para estandarizar en la medida entre todos nosotros, cuando ya consideras que está efectivamente dilatado el tronco de la pulmonar? La segunda pregunta es más fácil, porque en general las guías de hipertensión pulmonar hablan de 29, otras publicaciones de hipertensión pulmonar hablan de 31, pero parece ser que por imágenes a los radiólogos más avesados con los que yo he conversado, me dicen, mira, si el tronco de la pulmonar es más grande que la aorta, está dilatado. Ese es como el valor que utilizan, digamos. Pero en general, muchas veces yo encuentro que muchas veces uno no lo ve tan bien, porque el diámetro interno lo ve muy bien, pero el diámetro externo, en el eje corto, uno se le pierde. A veces mejor verlo por subcostal, se ve clarito, pero a veces uno no lo ve tan bien. Y yo creo que por escuela, lo que uno no ve muy bien, no tiene que medirlo. Porque esas mediciones de lo que uno no está viendo muy bien son el clínico, si uno le pone un 27 y uno no lo ve bien, el clínico cree que es 27 y está normal. Pero si no lo viste bien, yo creo que no aporta mucho. O no aporta, puede tirar por el desvío. Yo creo que lo más importante es que tiene que ser la constelación de hechos ecográficos que le dan consistencia al estudio. O sea, si yo de repente veo todo súper normal, las caídas derechas son normales, el pulsado es normal, o sea, la velocidad de la tricúspide es bajita, y veo que el tiempo de aceleración es un poco corto, en realidad una golondrina no hace verano. Y si por ejemplo está la velocidad del tracto de salida un poco alta, yo creo que hay que cotejarlo con la velocidad de la tricúspide y con la velocidad izquierda también, porque si no son muy altas, y por ejemplo pensar que tiene alguna, no sé, pues yo pensaría que tenga un ductus o alguna otra condición. Pero en realidad si es un hecho aislado, yo creo que no cruza la línea para tirarse de cabeza por ejemplo, pedirle un sondeo. Gracias, Rodrigo, gracias. Súper, yo creo que damos por finalizado. Sí, Rodrigo puede ir a tomar. Gracias, equipo. Gracias, Felipe, por la asistencia. Gracias por la invitación, chiquillos. Se agradece. Y yo creo que, bueno, yo soy motivadísimo al respecto, así que podemos... Nos quedó claro, nos quedó claro.